Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Aplicaciones de la integral, área de una región entre dos curvas. Hallar el área de la región encerrada por el eje X y las curvas y igual a arco seno de X y igual a arco coseno de X. Lo primero es graficar en el plano cartesiano las gráficas de estas dos funciones y asimismo mostrar la región cuya área vamos a calcular. Antes de nada, las definiciones. Y es igual a arco seno de X si y solo si X es igual a seno de Y. El dominio de definición de esta función es desde menos 1 hasta 1, o sea, el intervalo cerrado de menos 1 a 1, y el rango de menos pi medios a pi medios. De forma similar se define Y igual a arco coseno de X, si y solo si X es igual a coseno de Y. El dominio de esta función es el mismo, de menos 1 hasta 1, y el rango de 0 a pi. Para X igual a menos 1, arco seno de menos 1 es igual a menos pi medios. Arco seno de 0 es igual a 0. Y arco seno de 1 es pi medios. Coseno de pi es menos 1, de tal manera que arco coseno de menos 1 es pi. Arco coseno de 0 es pi medios, o sea, coseno de pi medios es 0. Y arco coseno de 1 es 0. Recordemos que coseno de pi cuartos es igual a seno de pi cuartos igual a raíz de 2 sobre 2. De tal manera que arco coseno y arco seno de raíz de 2 sobre 2 es pi cuartos. Esto es, las gráficas de estas dos funciones se intersectan en este punto. El punto de coordenada raíz de 2 sobre 2, pi cuartos. Esta en azul es la gráfica de arco seno y en naranja se tiene la gráfica de la función arco coseno. Y el área encerrada por esas dos curvas y el eje X es esta que tengo yo aquí en gris. Y para calcular el área de esa región vamos a subdividirla en dos regiones. O sea, vamos a calcular mediante una integral esta subregión de la parte izquierda y mediante otra integral la subregión de la parte derecha. Esta la voy a llamar a sub 1 y esta a sub 2. De tal manera que el área de la región completa A es igual a sub 1 más a sub 2. Antes de deducir las integrales definidas para calcular esas subáreas, voy a hacer este esquema en GeoGebra. Ya he trazado las gráficas aquí en el programa GeoGebra. Esta es la función arco seno, la función arco coseno
y la región encerrada por esas dos funciones y el eje X. Hay una subregión que va de 0 a raíz de 2 sobre 2, que es la subregión A1, y está limitada por la función arcoseno y el eje X. Y a la derecha está la región o la subregión A2, que está limitada por la curva arco-coseno y el eje X, en el intervalo de raíz de 2 sobre 2 a 1. El área de la subregión A1 se calcula mediante la integral definida en el intervalo de 0 a raíz de 2 sobre 2, y esa está limitada por la función arcoseno y el eje de las X, y la recta X igual a raíz de 2 sobre 2. El área de la subregión A2 se calcula mediante la integral definida de raíz de 2 sobre 2 hasta 1, y allí la función que limita es arco coseno, perdón, aquí es 1, ahora hay que calcular el valor numérico de estas dos integrales definidas aplicando el teorema fundamental del cálculo, para lo cual yo necesito encontrar primero la antiderivada de arcoseno de x en este caso, y aquí para esta otra integral definida la antiderivada de arco coseno de x. Estas antiderivadas se hallan por el método de integración por partes. Yo lo voy a hacer en otra pizarra, así que hay que evaluar esta integral. La fórmula de integración por partes está dada por la integral de u por dv, que es igual a v menos la integral dv de u. Tanto u como v son funciones de x. Sea u igual a arcoseno de x. dv igual a dx. Entonces b es igual a x. Y la diferencial de u, que es igual a la derivada de arcoseno de x por la diferencial de x. De la definición de arcoseno se tiene que y es igual a arcoseno de x si solo si x es igual a seno de y. O sea, x igual a seno de y. Derivamos implícitamente aquí respecto a la variable x. El miembro izquierdo me queda 1, y aquí la derivada de seno de y respecto a x es coseno de y por la derivada de y respecto a x. Despejamos la derivada de y respecto a x y nos da 1 sobre coseno de y. De acuerdo con las identidades trigonométricas, coseno de y se puede expresar en términos del seno, como la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de y. Y seno de y es x. Así que la derivada de y respecto a x es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x a la 2. Y la diferencial de u es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x a la 2 diferencial de x
Sustituyendo en la fórmula de integración por partes, se deduce que la antiderivada de arco seno de x es igual a u por b, x por arco seno de x menos la integral b de u x sobre raíz de 1 menos x a la 2. Esta integral se resuelve por sustitución sencilla, esto es, podemos sustituir w por 1 menos x a la 2, de tal manera que la diferencial de w va a ser igual a menos 2x de x. Entonces adicionamos aquí este factor y como es menos le colocamos menos, cambiamos aquí y multiplicamos para compensar por un medio, y aquí va a quedar raíz cuadrada de w, que se puede escribir en el numerador con exponente negativo, y menos 2x por dx pues es la diferencial de w. La integral de w a la menos un medio para integrar esta potencia al exponente se le suma la unidad, entonces va a quedar w a la 1 medio, y luego es 1 medio pasa a dividir al coeficiente numérico, esto es, hay que multiplicar esto por 2, dividir por 1 medio es lo mismo que multiplicar por 2, y se cancela ese 2 con este 2, y va a quedar w a la 1 medio, y w es 1 menos x a la 2, y escribimos esa expresión en forma de raíz. Y esta es la antiderivada de arco seno de x. Y aplicando pues el teorema fundamental del cálculo, el valor de esta integral definida es la diferencia del valor de esta antiderivada en el extremo superior y en el extremo inferior. Ahora hallemos la antiderivada de arco coseno de x, que también se hace, por supuesto, mediante integración por partes. U igual a arco coseno de x. La diferencial de u es igual a la derivada de y igual a coseno inverso de x. Para hallar esa derivada tenemos presente la definición de y igual a arco coseno de x. Que esto es así, sí, solo si x es igual a coseno de y. Derivamos implícitamente respecto a x ambos lados de esta igualdad. Aquí la derivada de x respecto a x es 1 y la derivada de coseno de y respecto a x es menos seno de y por la derivada de y respecto a x. Despejamos la derivada de y respecto a x y nos da menos 1 sobre seno de y. Seno de y se puede expresar en términos de coseno aplicando una identidad trigonométrica, y eso va a ser igual a 1 menos coseno al cuadrado de y, y coseno de y es x, así que la derivada de y respecto a x es igual a menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x a la 2, y la diferencial de u es igual a esta derivada por la diferencial de x. Tomamos de b igual a de x,
entonces b es igual a x. Sustituimos estos valores en la fórmula de integración por partes, de tal manera que la antiderivada de arco coseno de x es igual a u por b, esto es x por coseno inverso de x, menos b por du, y como du es negativo, entonces aquí le cambiamos el signo y escribimos la integral de x sobre raíz de 1 menos x a la 2. Esta integral también se resuelve por una sustitución. Y al final vamos a obtener raíz cuadrada de 1 menos x a la 2, pero negativo. Porque si nosotros aquí sustituimos, por ejemplo, por w esta expresión, al evaluar la diferencial de w, va a quedar menos 2x de x. Y esta es pues la antiderivada de arco coseno de x. Y de acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, para evaluar esta integral definida, hacemos la diferencia entre el valor de la antiderivada en el extremo superior con el valor de esa antiderivada en el extremo inferior. Ax1 es igual a, evaluamos la antiderivada en raíz de 2 sobre 2. Entonces cambiamos la x por raíz de 2 sobre 2 por arco seno de raíz de 2 sobre 2 es igual a pi cuartos, más raíz cuadrada de 1 menos x a la 2. Cambiamos la x por raíz de 2 sobre 2, y raíz de 2 sobre 2 es lo mismo que 1 sobre raíz de 2. Y el cuadrado de 1 sobre raíz de 2 es un medio. 1 menos un medio es igual a un medio. Y la raíz cuadrada de un medio es raíz de 2 sobre 2. Menos, ahora evaluamos la antiderivada en 0. Esto se va a anular. Y aquí queda 0 al cuadrado da 0 y raíz de 1 es 1. A sub 2. Evaluamos la antiderivada en 1. Aquí queda 1 y arco coseno de 1 es 0. Y 1 por 0 es 0. Menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 es 0, raíz de 0 es 0. Así que al evaluar la antiderivada en 1 pues da 0. Menos, ahora evaluémosla en raíz de 2 sobre 2. Entonces cambiamos aquí la x por raíz de 2 sobre 2. Arco coseno de raíz de 2 sobre 2 es pi cuartos. Y menos, pero aquí antes hay que prestar atención y abrir un signo de agrupación. Y recordemos que al cambiar esta x por raíz de 2 sobre 2 y al hacer estas operaciones, esta raíz va a ser igual a raíz de 2 sobre 2. Suprimimos el signo de agrupación y esto queda igual a menos raíz de 2 sobre 2 por pi cuartos más raíz de 2 sobre 2. Y el área total A de la región encerrada por la curva de arco seno de x, arco coseno de x y el eje x está dada por a sub 1 más a sub 2. Entonces sumamos a sub 1 más a sub 2. Al sumar término a término, cancelamos este con este, porque son los mismos, pero este está positivo y este está negativo. Y sumamos raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2. Eso da 2 raíz de 2 sobre 2. Esto es raíz de 2. Escribámoslo por aquí. Menos 1. Y esto es aproximadamente 0,41.
41 centésimas de la unidad. De tal manera que el área de la región A en unidades cuadradas es de raíz de 2 menos 1. Así concluye la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.